El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el Dr. Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en un programa más del Reino de la Divina Voluntad. Para ello me encuentro con el doctor Salvador Tomasini. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos o buenas días. tardes, buenas noches, según donde nos sea. encontremos. Y en el momento que vean el programa, nuestro auditorio, y el día de hoy con un tema sumamente importante y que se refiere precisamente al pecado. Le decía yo al doctor que si nosotros como católicos dejáramos de pecar, comprendiéramos la profundidad y el mal que hace el pecado y dejáramos de pecar simple y sencillamente nosotros los católicos, el mundo sería distinto y grandes porciones de la tierra alcanzarían la paz y la conversión. Por ello, en este programa en general vamos a hablar del pecado, que es el pecado, y luego lo vamos a ver a la luz de la divina voluntad y el pecado actual, que es lo que produce y la necesidad de personas que se entreguen a Dios por completo, como lo hizo Luisa, como almas víctimas, que en el mundo hay almas víctimas. Pues es lo que es el pararrayos de la justicia de Dios. Entonces vamos a hablar un poquito de este tema del pecado, que es de sumo interés para todos nosotros, toda vez que muchas veces realizamos acciones pecaminosas y no nos damos cuenta, o tenemos pecados veniales concurrentes, que son pecado y que se pueden convertir en pecados mortales, y todo esto nos hace perder la gracia y nos hace perder la oportunidad de vivir la divina voluntad. Así Obviamente, es. Doctor, cuéntanos un poquito esto. Yo te propondría, Ceci, que primero nos dieras una pequeña panorámica de lo que es el pecado, visto normalmente en la actualidad. ¿Cómo catalogaríamos el pecado? Bueno, el pecado es un acto de desobediencia a la ley de Dios, si lo hablamos en términos muy técnicos. Es una falta de amor a Dios y a los demás, porque consecuentemente no solamente faltamos a Dios, sino faltamos a los demás, a nuestros hermanos. Y esta falta que cometemos, que se llama pecado, puede ser un pecado pequeño, que se llama venial, ¿verdad? Que son nuestras imperfecciones cotidianas. El pecado mortal, que es una falta grave a la ley de Dios, entre los que se encuentran los pecados de castidad, por ejemplo, ¿no? O sea, todo es materia grave. Simple y sencillamente también, pues, el matar es un pecado grave, ¿verdad? Para que entendamos que es un pecado grave. Y así podemos ir escalando, ¿verdad? En la gravedad del pecado. Y el pecado puede ser de acción o de omisión, ¿verdad? Lo realizamos. Realizamos la acción, cometemos pecado, no realizamos lo que deberíamos de hacer, no cumplimos con lo que Dios nos pide, ¿verdad? Es un pecado de omisión y puede ser de pensamiento, de palabra y de obra, ¿no? Y ya habíamos hablado de la omisión. Obviamente esto pues hace compleja la vida de cada uno de nosotros toda vez que vivimos sumergidos en el pecado, esa es la verdad. Simplemente vemos la tele y cometemos pecado y perdónenme que se los diga. La tele está llena de faltas a Dios que nos comemos con nuestros ojos y con nuestro ser, todo aquello que recibimos. Simplemente a veces hasta escuchar el radio, lo que escuchamos, cosas horribles contra Dios, cómo nos dirigimos a los demás. Estamos acostumbrados a decir muchas malas palabras, muchos chistes de doble sentido, muchas faltas en el trabajo, hasta pequeñas cosas que nos robamos. O mentiras que decimos habitualmente, doctor, por ejemplo, que decimos ya casi termino y no he ni siquiera empezado, ya lo tengo y no lo tengo, ya lo pagué y no lo pagué, y así un sinnúmero de mentiras, ¿no? Sí, en general un sinnúmero de faltas. Entonces, efectivamente, el pecado es una acción contraria a la ley de Dios, contraria al amor de Dios, que nos aleja de Dios y de nuestros hermanos, consecuentemente. En términos muy Entonces, generales. yo creo que lo podríamos resumir en cualquier acto que hagamos que sea contrario a la ley de Dios. O sea, a sus mandamientos. A sus mandamientos. Y aparte, o sea, sería como conceptuar un poquito. Para que sea pecado una acción, se necesita primero pleno conocimiento. Pleno conocimiento de que sea pecado realmente. Segundo, pleno consentimiento.
Sabiendo que es pecado, o sea, lo hago. sabiendo que es pecado, ahora yo me decido a hacerlo, ¿no? Entonces, reuniendo estas dos Y plena advertencia. Me han hecho saber que es pecado. O sea, yo ya no solamente el conocimiento, sino que estoy advertido de que lo es. Por eso, exacto, es el conocimiento, ¿no? En general. Entonces, reuniendo estas dos características, la acción se vuelve pecaminosa. Ahora, ¿qué significa pecado? O sea, que ese es el punto. Lo hemos tomado como una ofensa, como una desobediencia, como una transgresión a la ley de Dios, y casi siempre el pecado se relaciona con el prójimo. O sea, hay pecados personales, ¿sí? Pero en la mayor parte se relaciona también con el prójimo. Así es. O sea, el robo, la agresión, la mentira, la mentira, la difamación, la, no sé, violación, en fin, asesinato, casi siempre va relacionado con nuestro prójimo. Algunos son pecados que son personales. ¿Cómo podríamos poner que la egolatría, que eso podría ser nada más personal? La soberbia, que se llama es personal, pero aparte es también hacia los demás. Pero, por ejemplo, uno muy clásico sería, por ejemplo, la masturbación, porque ese es totalmente personal, contra mí mismo. Y eso es una ofensa a Dios. Ahora, ¿y eso qué? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto? Una ofensa y una desobediencia. O sea, en primer lugar, se está yendo en contra de la autoridad de Dios. Se está uno pasando por encima de la autoridad de Dios. Y eso nos lleva a un punto muy interesante, que es decir, bueno, tú mandas esto, pero yo opino esto. Y eso es soberbia. Yo soy el que decide, no tú. En cualquier orden, instrucción o indicación que recibimos. En cualquier cosa que tengamos, siempre es la soberbia lo que va a imponerse. ¿Por qué tengo que obedecer yo? ¿Por qué me están imponiendo a mí? Yo decido, o sea, yo estoy por encima de. Y eso es soberbia, ¿sí? Estamos tratando de llegar prácticamente al pecado original, a ser dioses por nosotros mismos, sin Dios. Que ese es el punto del pecado original. Todo esto trae como consecuencia, o sea, creo que la mejor forma de entender la consecuencia es la pasión de Jesús, porque Él es el que viene a este mundo y toma nuestros pecados y los lleva a través de su vida y va pagando por todo lo que hemos hecho. Entonces, para entender lo que es el pecado hay que ver al Cristo ya muerto, que es el final, el Cristo azotado, el Cristo coronado de espinas, el Cristo golpeado, el Cristo escupido, el Cristo ofendido, desgarrado totalmente. Esa es la imagen del pecado en nosotros. Esa es nuestra verdadera imagen. Así que con esto podríamos tener una leve idea de lo que significa el pecado para Dios. No sé si me explico. Sí, es una destrucción tremenda. Y una destrucción tremenda del Hijo de Dios. No nada más mía, sino del Hijo de Dios. Porque estamos afectando a Dios con el pecado. Estoy diciendo esto y lo estoy queriendo encaminar para meterme un poco en lo que es el pecado en la divina voluntad. O sea, la perspectiva del pecado, ¿no? Entonces, la destrucción de esta humanidad de Jesús es la destrucción de la humanidad del Verbo eterno. Por lo tanto, de alguna manera estamos incidiendo en lo que le pasa a Dios. Y eso se ve a través de su propia humanidad. Sí, o sea que nosotros, aunque sea posteriori, porque ya ocurrió la pasión de Cristo, ¿lo seguimos produciendo una afectación en Él? Por supuesto. O sea, la pasión de Jesús, es que esto es importante. No la pasión, sino hemos visto a Jesús como si fuera un
no sé, un héroe nacional. Internacional, doctor. Bueno, internacional, perdón. Que se inmola a sí mismo en bien de todos. Perdón, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso es la forma más light de ver a Jesús. Jesús es el ser que llega y toma la vida de cada uno de nosotros, desde el primer hombre hasta el último, se pone todos nuestros pecados, o sea, es lo que dicen, y lo lleva, lo vive, lo tiene que ir viviendo para irlo consiguiendo el perdón, reparando y sobre todo dándole a Dios, al Padre, lo que el hombre no le quiso dar con sus actos. Durísimo, durísimo. Por lo tanto, la pasión de Jesús, ahora ya con la revelación que tenemos a través de los escritos de Luisa, entendemos que son 3 pasiones, no es una. La pasión del amor, que es cada acto humano pecaminoso, es un acto que le estamos negando a Dios el amor que deberíamos de darle en ese acto, la entrega que deberíamos tener, y le estamos negando todos los derechos que Él tendría sobre nosotros si nosotros le diéramos eso. Estamos usurpando los derechos de Dios y estamos, por lo tanto, faltando, no estamos dándole el amor necesario. Jesús tiene que venir y toma todas esas huecos de amor y primero tiene que conseguirnos el perdón. ¿Cómo consigue el perdón? Tiene que sufrir en él toda la emoción o la sensación pecaminosa sin llegar a cometerla, pero para poderla vencer con su voluntad humana, unida a la voluntad divina, y darle al Padre lo que yo, tú y todos no le dimos. Por lo tanto, tiene que pagar la vida de todos. No, y súmale. Y tiene que ir rehaciendo acto por acto. Tiene que ir sufriendo en él la sensación. Tú ahorita vas a mentir. Entonces él tiene que tomar sobre él el deseo de mentir, las consecuencias de ese mentir y la finalidad que lleva ese mentir. Y eso es lo que él siente y lo tiene que sufrir en su interior. ¿Y qué es lo que sufre? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Pues lo que no hicimos. Que Él es Dios, Él es Dios, perfecto. Pero al tomar tu mentira, en ese momento siente en su interior una muerte a su divinidad, a su vida divina, y para entronizar la vida humana tuya. Y ahí, sufriendo esa muerte, tiene que rehacerla con su propia voluntad y unida a la voluntad divina para dejar el acto tuyo rehecho para entregárselo al Padre. Perfecto, como un acto perfecto. Como un acto perfecto tuyo, y al mismo tiempo deja ese acto en un almacén para que tú, si quieres, te corriges, lo puedas tomar. Si no quieres, si no te corriges, lo puedes llegar a tomar en el purgatorio. Y si no puedes, si no te corriges ni allá, entonces quedará... Te condenarás, y ese traje y todo aquello quedará exclusivamente como de Cristo. ¿A qué se refiere con tomarlo? Mira, la mejor manera de poderlo entender es la parábola del banquete de bodas, que creo que ya la hemos comentado aquí. Vuélvela a comentar. El banquete de bodas es algo muy curioso. Se invita a una boda, se invita al cielo a todos sus hijos. En aquel tiempo se refería al pueblo judío, para ir así. Entonces se invita al pueblo judío, pero ellos no quieren ir. Nosotros estamos invitados al cielo, pero no queremos ir. Queremos vivir nuestra vida normal aquí. El cielo lo tomamos como una ilusión, como algo bonito, quizá como algo deseable, pero a ver cómo le hago para después. Como una fantasía.
Como una fantasía. O algo que nos han dicho como para calmar nuestra impetuosidad frente al pecado. O sea, para que no pequemos tanto. Para que no pequemos tanto. O, en el buen sentido de la palabra, como algo muy deseable, pero que es compatible con mi vida normal aquí en la tierra. Y digo compatible porque yo ahorita peco, mañana me confieso y todo quedó bien. Saldado. Así es. ¿De ¿Y acuerdo? no es así? No, no es así. No es así. Entonces, no queremos ir a la fiesta. Entonces, ¿qué hace el papá del novio? O sea, una fiesta que está preparada, hay comida, hay bebida, hay música, está todo listo, pero no hay personas, no hay el público. Y lo que hace la fiesta es el público, no la música, no la comida y no la bebida. Entonces, metan a los que estén, a los que pasen, a los que estén pidiendo limosna, todo aquel que quiera entrar, que entre. Y ya está la fiesta en grande, se llena el salón, está la fiesta muy bonita, el papá del novio se anda paseando por el salón y de repente encuentra a uno que no trae traje de bodas. ¿Qué pasa? Que lo saca. Amigo, ¿cómo es que entraste aquí sin traje de bodas? Échenlo fuera, donde será el llanto y rechinar de dientes. Y dice uno, qué curioso, nada más uno no llevaba traje de bodas. Todos los demás que eran iguales, personas que iban de paso, pero quizá personas que estaban pidiendo limosna, y que todos llevaran traje de bodas. Entonces dice uno, qué viajero tan previsor y qué limosnero tan previsor también. Traía en su morralito, tan listo, traía en su morralito un traje de bodas. No, lo que pasó es simplemente, los pasan ahí, los invitan, aceptan y les dicen, bueno, pero te tienes que bañar, te tienes que peinar. Pásele. Y te vamos a prestar un traje para que entres y te sientas y te veas como de la misma pues del mismo nivel, de la altura que la fiesta. Así es, para que sea igualdad. ¿Sí? Ese es el traje de bodas. Bueno, ese traje de bodas se los hicieron a la medida. Porque si hubieran sido del papá del novio, por ejemplo, pues si el papá del novio es muy gordo, hubiera habido algunos invitados que les quedaran las mangas así. O si fuera muy chiquito, pues que te quede todo o que te quede muy chiquito. No, era un traje a la medida. Ese traje a la medida es el traje que Jesús viene a hacer a nosotros con su vida personal de cada uno de nosotros. Nos hace un traje a nuestra medida. Y ese traje nos lo deja a disposición para que yo lo tome o en vida, o en el purgatorio, o se queda nada más como de Jesús. Entonces yo puedo adquirir ese traje aquí, eso es viviendo en la divina voluntad, lo puedo adquirir en el purgatorio, que eso es muriendo bien, y después irme a purificar y luego entrar al cielo, pero todos tenemos que ir vestidos iguales. Porque al cielo nada más hay vida divina, en el cielo no hay vida humana. Sí, no se puede entrar al cielo sin el traje pertinente. Sin el traje pertinente, punto. Así es. Entonces, por eso existe el purgatorio y ese es uno de los fundamentos del purgatorio que tanto discute la gente actualmente, que no existe el purgatorio, que es un invento. Pero es que como si tú no te moriste con el traje adecuado y tienes una serie de acciones realizadas mal, imperfectas, pues por más que te arrepientas, no la libras. Este es un traje hecho a la medida, un traje perfecto para la fiesta. Y se niega el purgatorio porque ahora negamos todo lo que sea castigo. Y porque ahora negamos todo lo que implique esfuerzo nuestro. Claro. Y porque ahora el buen católico quiere poner a Jesús como el gran Salvador, en que solamente lo que Él hizo basta para que yo me salve. No necesito hacer nada. Nos estamos protestanizando. O sea, en donde nada más la altura, la dignidad de la persona de Jesús es suficiente para que el Padre perdone. Pero se nos está olvidando el equilibrio de Dios. El equilibrio de Dios dice, de acuerdo, yo por mi bondad, por mi misericordia, por mi perdón, yo te admito.
Pero, perdón, pero tienes que unirte, tienes que pagar tú. Y si no es así, entonces San Pablo se equivocó. Porque San Pablo nos dice que debemos completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. ¿Qué le faltó? Le falté yo. Y si eso no es cierto, entonces también Jesús nos mintió. Y fueron puras mentiras lo que nos dijo. Porque siempre que nos llamó nos dijo, toma tu cruz. Sí, lo que acabamos de oír. Toma tu cruz. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me dice que tome mi cruz si en realidad no hay necesidad? Él ya pagó. Ya pagó por mí, entonces ¿para qué tomó la cruz? Y ahorita se exalta tanto la misericordia, el amor, la bondad de Dios, que parecería absurdo que un Dios todo amor, todo misericordia, todo bondad, se digne mandar a su Hijo a sufrir al purgatorio cuando que su Hijo, su primogénito, ya lo pagó. ¿No sería injusto? Sí, absolutamente. Entonces, el pecado es esa falta de amor, y Jesús tiene que venir a pagar la deuda de amor. Y esa deuda son muertes, infinidad de muertes que Jesús tiene que sufrir en su interior, y que son esas muertes de sentir en Él la vida humana quitando la vida divina. Y eso es una muerte a su naturaleza normal, que es la divina. Después viene la pasión del pecado. La pasión del pecado es que cada pena, cada cosa que hagamos en esta vida, merece una pena. Y esos son los flagelos, las espinas, una espina por cada pensamiento malo, cada deseo malo, un azote por cada obra mala, en fin, cada acto que hagamos fuera de la ley de Dios, fuera de esto, merece una pena. Y esa también Jesús la toma sobre de Él. Y Él tiene que pagar ahora la pena que merecen todas nuestras culpas, desde el primer hombre hasta el último. Entonces, la pasión de Jesús no se limita al último día, sino es una pasión que empieza en el momento de encarnarse y que es infringida por el amor divino, porque solamente la divinidad conoce el número de faltas, el número necesario de muertes que necesita. Está contabilizado perfectamente. Así es. O sea, porque por eso cuando llegamos a la presencia de Dios, tenemos escrito un detalle pormenorizado de nuestras faltas, así como de nuestros aciertos. Así es. Y de nuestras buenas acciones. Entonces, como que nosotros se nos olvida esto y no tomamos cuenta de nuestras malas acciones y de nuestras faltas y de aquello que hemos realizado mal y que seguimos realizando mal. Y que ni siquiera tenemos idea de lo que hemos hecho. Pero Dios lleva esa cuenta. Entonces, el único que puede aplicar esos ¿cómo decir?, muertes, castigos, es Él. Pero es aplicado con el amor. Solamente un Dios podía hacer esto. Así es. Solamente un Dios. Un Dios. Y la tercera pasión es lo único que Dios no le podía dar. Lo único que Dios no puede dar. Lo único que Dios no tiene como para poderle dar. Y eso se lo deja al hombre, que es la injusticia, el odio, toda esa ferocidad que se ve en la pasión ya física de Jesús. Esa es la parte del final. Y ahí la divina voluntad suple, porque le dieron 39 latigazos. Pero, por ejemplo, en la pasión de la película de Mel Gibson, o sea que está tomado de los escritos de Ana Catalina Emmerich, se ve que lo destrozan. Sí, lo destrozan. En Luisa Picarreta se ve que lo destrozan totalmente. Sí. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Por qué hay esa discordancia? La discordancia es que en el sentido espiritual, la divina voluntad multiplica un azote por todos los azotes que sea necesario para cubrir cada acto malo de la criatura. Y eso es por suplencia de la divinidad. La divina voluntad le multiplica a Jesús
el dolor. Sí, exponencialmente. Le multiplica la cantidad de latigazos y todo, y eso lo multiplica al infinito para que alcance para todos nosotros. Y el sufrimiento de Jesús en esas condiciones por el pecado, ¿dónde sufre más? ¿En su divinidad o en su humanidad? ¿O en las dos es igual? Wow. ¿En dónde sufre más? ¿Qué es todo lo tiene que sufrir la humanidad, todo. Aún el sufrimiento de la divinidad. ¿Ok? O sea, se dice que Dios no sufre. Desde el punto de vista físico estamos de acuerdo. Desde un punto de vista fisiológico, totalmente de acuerdo. Sí, porque ya no está en la tierra. No, estoy hablando de Dios. De Dios en totalidad. De Dios pero, de acuerdo a Santo Tomás de Aquino, donde define el sufrimiento como un movimiento de la voluntad, entonces Dios sufre, porque es un movimiento de la voluntad queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. Dios no quisiera que fuéramos pecadores, pero lo somos. Dios quisiera que todos viviéramos en su voluntad, pero no vivimos. Entonces, desde esa perspectiva de Santo Tomás de Aquino, Dios sufre. Y Jesús dice que en el huerto lo que lo hizo sudar sangre fue que tuvo que tomar sobre de él en ese momento la pasión de su voluntad que ha sufrido durante 6,000 años. Entonces, ese sufrimiento de la pasión divina tuvo que ponerlo en su humanidad para también rehacerlo. Entonces, la pasión de Jesús es algo completísimo y complejísimo. Complejísimo. ¿Qué sería bueno algún día hacer un programa sobre la pasión de Jesús? Lo vamos a hacer. Esto lo dejamos. Lo dejamos para que no se vayan, porque va a haber mucho más. Porque no es nada más leer las horas de la pasión o ir a leer alguna... O hacer un Vía Crucis. O hacer un Vía Crucis, o leer alguna revelación. No. La pasión de Jesús es enorme. Bueno, entonces ya tenemos la perspectiva de lo que es el pecado. Usted nos dijo tres aristas, ¿no? Tres pasiones. Pasiones de Dios, o de del Jesús. Amor, del pecado. Y la del hombre, que es la de la injusticia. Sí. Y todo. Entonces, con esas tres pasiones, Jesús rehace al hombre. Este es el punto principal. No es nada más conseguir el perdón. No es nada más, el punto principal es pagarle al Padre. Esa es una parte. Sí, pero es la principal. Okay. Esa ya está, el Padre está pagado. La segunda, a través de ese pago, el Dios concede el perdón. Entonces el hombre ya está perdonado y puede acceder a la gloria si es que quiere. No es así nada más. Y tercero, la que es quizá la más importante para nosotros, nos rehace. Es bellísimo. Nos rehace. O sea, el hombre queda ante Dios como si nunca hubiera habido pecado en toda la historia. O sea, no está en una versión final, mejorada, auténtica, esencial y perfecta de nuestra persona. No es la versión original de Cecilia. Sí, hoy maravilloso. Bueno, ese es el trabajo de Jesús. Entonces, ya tenemos esta perspectiva, ya tenemos qué es lo que ocasiona el pecado. Cuando vemos a Jesús, ya entendemos qué es lo que pasa. Y ahora, eso implica un castigo para la humanidad. Entonces, esto implica un castigo para la humanidad. Así es. Y la humanidad, Dios tiene que ir corrigiendo a la humanidad, que este es otro de los puntos muy discutibles en la actualidad. Dios no castiga. Si Dios no castigara, Dios sería un mal padre. Claro. Y eso lo vemos en nosotros. En nuestros propios padres. En nuestros padres. Nos tuvieron que castigar. En que el castigo, no la crueldad, sino el castigo es para educar. Y el castigo es por amor. Claro. Entonces Dios tiene que ir corrigiendo a su criatura poco a poco. Si la criatura no entiende, entonces tiene que ir poco a poco llevándola
por el camino para que vaya aprendiendo. Y si no castiga a Dios, entonces, ¿qué es el diluvio? No, y que es las propias Por penas eso. que te llegan en la vida, consecuencia de tu pecado. Pues Por es una eso, especie de castigo. Pero vamos a algo que sea muy obvio. ¿Qué es el castigo del diluvio? Pues es un castigo. Es un castigo. Sí. ¿Qué son las plagas de Egipto? Son un castigo. ¿Qué son los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto? Purificación y castigo. Castigo, ¿sí? Y podríamos seguir enumerando. Dios castiga, por supuesto que castiga. Ahora, el castigo siempre va en medida de qué tanto se carga esta balanza entre la justicia divina y la misericordia, el amor y la bondad. Ahora, esto Dios tiene que estar equilibrado, no puede dejarse llevar por algún atributo. Entonces, la justicia va cargándose de acuerdo a nuestros pecados, a nuestro tipo de vida. Eso inclinaría hacia un Dios tremendo. Pero el amor es el que hace que esto se equilibre. ¿Y cómo se equilibra? Con castigos. Porque lo que mereceríamos sería la condenación. Entonces ahora Dios lo que quiere es equilibrar y decir, bueno, te doy esto para que te corrijas. Siempre es para que te corrijas. Visto así, creo que ya tendríamos una perspectiva. Luisa Picarreta, por ejemplo, vamos a hablar ya de ella, impide la legalización del divorcio en Italia y lo aleja 30 años. Simplemente por su vida, ofrecimiento. por su ofrecimiento. Ella pide y pide y pide y Jesús le concede eso durante ese lapso de tiempo. Jesús se cansa de repetir continuamente que un alma que se entrega, un alma que vive en la divina voluntad mitiga la justicia. O sea, toma sobre de ella todo la justicia divina porque es repetir la vida de Él en la tierra. Así que entre más almas víctimas haya, más misericordia podría haber. Y eso se lo dice el Padre a Luisa. Luisa se presenta ante el Padre Celestial y le dice, Señor, quiero misericordia para tus hijos. Le dijo, de acuerdo, primero correrá la justicia y la justicia hará correr mares de misericordia. O sea, porque dentro del castigo el hombre se convierte. El hombre es tan difícil, tan duro, que Dios lo que quiere es que se convierta. Bueno, pero esto es visto todo a nivel humano. Ahora, yo quisiera tocar nada más así para finalizar, porque estamos muy cerca del final, ¿qué es el pecado? Desde la perspectiva de la divina voluntad. El hombre fue creado para que cada acto de él fuera un recipiente, fuera como una especie en donde se pusiera una vida divina. Sería un sol. Cada acto son soles, los soles que Luisa ve en el momento de morir. Ve una escalera, un camino que está rodeado de múltiples soles y de repente dice, ya los reconozco, son mis actos hechos en la divina voluntad. En fin, cada acto nuestro debería de finalizar como una vida divina, si dejáramos correr a la divina voluntad de nosotros. Esto tendríamos que explicarlo de alguna manera, pero bueno, que quede para las personas que ya han leído, creo que se entiende. Entonces, cada vez que yo no le doy vida a la divina voluntad en mi acto no está cumpliendo la finalidad de la creación, porque mis actos fueron creados para eso, para darle vida a una vida divina. Y me iría un poquito más allá, porque ya sé que muchas personas pueden decir, no, es que eso está mal. Perdón, pero entonces San Pablo también está mal, porque San Pablo nos dice que el hombre fue creado para ejercitarse en obras buenas creadas desde toda la eternidad. O sea, nos pone en ese ámbito de que todo lo que yo tendría que hacer, de alguna manera ya está creado.
no el acto, sino la consecuencia del acto. Por lo tanto, esa vida divina que se debería de poner no se pone. y no se pone. Y eso es una deuda que el hombre está adquiriendo con Dios. Le está quitando la posibilidad de poner una vida de Él en cada acto. Y doctor, quizá que para terminar, ¿cuál sería el efecto de las almas víctimas frente al pecado? ¿Qué es lo que logran estas almas víctimas? Ese ofrecimiento. El mitigar la justicia, porque tomarían sobre de ellas todo el rigor de la justicia para la humanidad. Y el alma víctima en la divina voluntad equivale a un Jesús nuevamente en la tierra, que está repitiendo todo lo que hizo, y eso acabaría con todos los castigos que pudiera haber si el hombre se decidiera a vivir en la divina voluntad. ¿Aunque fuera uno solo? ¿O es muy poco? Bueno, no sé exactamente, ahí sí me pones un... Sí, porque es una cuestión de calidad, no de cantidad, ¿no? Así Yo es. creo que es algo complejo de vislumbrar. Así es. Pero estamos hablando que en este momento quizá haya muy pocas almas víctimas. Yo lo que digo es que no me quiero poner en alma víctima. En alma víctima debe de haber muchas. ¿Sí? Pero en almas que vivan en la divina voluntad, que serían las que pueden detener totalmente la justicia, yo digo que no hay ninguna. Nadie vive en la divina voluntad en la actualidad. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque estoy entrando en un terreno muy delicado, que es como juzgar conciencias. De acuerdo a todo lo que Jesús habla en los escritos, en donde dice que un alma que vive en su voluntad, Él se encontraría a sí mismo en esa alma, y eso calmaría totalmente la justicia. Eso no ha pasado, y la prueba es que la maldad y el pecado día con día van en aumento. Está terrible. Día con día van en aumento. Muy terrible. O sea, todo lo que sucede, la inseguridad, la violencia, el crimen, narcotráfico, la violación a los niños, la pornografía, toda la cuestión de los matrimonios rotos, las familias ¿cómo se llama? La perdición de los niños, ¿verdad? Y todo el pecado contra natura, todo pecado contra natura va en aumento. Por lo tanto, eso quiere decir que la justicia no se está mitigando. Por eso mi insistencia, doctor, en que vivamos en estado de gracia. Vivamos en la divina voluntad. Y después en la divina voluntad, doctor, porque si ni siquiera sabemos vivir lo que es estado de gracia, pues mucho menos vamos a vivir la divina voluntad. Pero esforcémonos por conocer. Yo no digo ya por vivir, por conocer. Animémonos, démonos la posibilidad, la oportunidad de conocer. Y después que cada quien decida. El estado de gracia perfecto, eso mitigaría porque ya no habría más pecado. Claro. El vivir en la divina voluntad es el permitir que Jesús repita su vida en nosotros. Y eso para la justicia. Y esto es catecismo de la Iglesia Católica. El 521 del catecismo nos habla de que Cristo quiere vivir su vida en nosotros ahora. Extraordinario. Extraordinario. Así que, amigos, esta es una invitación, como dice Ceci, para que tratemos por todos los medios de entender cuál es la finalidad de nuestra vida, qué es el pecado, y reconocer que el pecado es esclavitud. Hemos vivido, vivimos y viviremos, si queremos seguir igual, esclavizados a todo lo que es contrario a Dios, a todo lo que estamos supuestamente buscando para el final de nuestra vida. Y la moraleja es, hagamos un esfuerzo por vivir en la divina voluntad, pero demos el primer paso, que es estar en estado de gracia, buscar vivir los mandamientos de la ley de Dios, vivirlos correctamente, concretamente y adecuadamente, ¿verdad? No simplemente como no mato y no robo y por eso soy una buena persona, ¿no? Sino ir al fondo de estos mandamientos para poco a poco irle pidiendo al Señor, ayúdame a vivir en tu divina voluntad. Y esto que dices, me voy a extender un minuto más, esto que dices nos ayudaría para dejar de andar por las ramas.
andar dejando de ver la política, lo que pasa en la política, lo que pasa en los países, lo que pasa aquí, lo que pasa allá. O sea, porque todo eso, todo lo que está sucediendo es consecuencia del pecado. Ah, claro. Entonces, si lograra yo entrar en el punto central y actuar en el punto central, todo lo que es en el exterior se corregiría. Claro. Entonces, somos muy dados a fijarnos en lo externo y no en lo interno. Y dejar lo interno. Y dejar lo importante. ¿Sí? Y andamos haciendo cantidad de cosas para hacer que esto se mitigue. Mientras no lleguemos al punto central, nada cambiará y seguiremos igual. No, hasta que el Señor ponga su mano de una manera ya sea personal o colectiva o global, en la que nos demos cuenta de esto, ¿verdad? De una manera dolorosa. Y creo que la mejor manera es hacerlo voluntariamente. Así es. Es la mejor manera. Así que gracias, doctor. Fue muy interesante el tema del pecado, algo que todos realizamos y que no nos damos cuenta de sus consecuencias, ¿verdad? A la luz de la divina voluntad. Pues muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima a todos. Hasta luego, amigos. Adiós.